Dios les bendiga, hermanas. A todos, bienvenidos. Damos gracias a Dios que nos concede estar reunidos. Es un gusto que Dios nos permite venir a la casa de Dios para bendecirle, para adorarle. Y les damos la bienvenida, hermanos, y a los que nos visitan por el medio de Facebook. Bienvenidos a todos, donde quiera que se encuentren. El Señor sea con ustedes. Gracias. Y vamos a prepararnos para adorar a nuestro Dios esta mañana. Quisiera animarles a que abran su Biblia en el Salmo 92. Antes de orar al Señor y pedirle al Señor que nos guíe en esta mañana y nos dé de su espíritu, nos llene con su espíritu y nos conceda entrar en su presencia para bendecirle. Amén. Qué gusto estar aquí en la casa de Dios. ¿Están contentos, hermanos? Gusto de verlos. Todavía no abrimos oficialmente para los que nos acompañan por Facebook Live. Todavía no abrimos oficialmente la iglesia, pero hemos estado diciendo que los que gusten llegar pueden llegar. No hemos determinado oficialmente que la iglesia esté abierta porque todavía se oyen rumores de regulaciones y se oye preocupación de que van a volver a establecer esos reglamentos de la distancia y la mascarilla y todo eso. Y como hemos venido hablando nosotros como pueblo de Dios, pues tenemos que estar convencidos de que estamos en las manos de Dios. La protección de Dios en nuestras vidas es la que nos debe de hacer sentir tranquilos, a pesar de lo que se escuche. Estaba oyendo a un pastor que hablaba que lo que uno escucha determina cómo uno actúa. Y eso es cierto, afecta nuestras emociones. Las noticias van a afectar nuestras emociones. Si las noticias son negativas, pues nuestra emoción va a ser negativa. Nuestra emoción va a estar por el suelo. Pero si oímos noticias buenas como la palabra de Dios que inyecta fe, inyecta confianza, nos va a llevar a vivir a través de esta circunstancia una vida tranquilos. Y podemos sentir la convicción de que Dios está con nosotros. Amén. Entonces vamos a leer el Salmo, nada más vamos a leer 2 versículos, el versículo 1 y 2 del Salmo 92, rápidamente para orar al Señor y pedirle que nos dirija en esta mañana. Amén. Vamos a orar, dice la palabra de Dios, los que gusten ponerse de pie. Dice así la palabra de Dios, hablando el salmista, dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Qué bendición poder alabar a nuestro Dios como ahorita, ¿no? Temprano. Hay iglesias que se reúnen en las tardes, pero de igual manera yo creo que el principio de este salmo más que nada es, como dijo Jesús, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y saber que todo lo demás, dice, viene por añadidura. Entonces, porque dice anunciar por la mañana, o sea, en todo momento nosotros tenemos que anunciar que las misericordias del Señor son para nosotros como pueblo de Dios. Amén, hermanos. Entonces vamos a darle gracias a Dios porque nos da el privilegio de estar aquí y podemos entrar en su presencia. Vamos a adorarlo en nuestra oración. Padre, te damos infinitas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí delante de tu presencia, suplicándote, oh Dios, que nos bendigas en esta mañana, entendiendo, mi Dios, que tu misericordia, que tu fidelidad es para siempre, Señor. Estamos en tus manos y por eso, mi Dios, estamos confiados. Por eso te alabamos, Señor. Por eso queremos esta mañana cantar cánticos de alabanza, de adoración a ti, oh Altísimo. Y queremos poner en tus manos nuestro servicio. Declaramos bendición para todos los que nos acompañan, donde quiera que se encuentren, cualquier dispositivo que estén usando, Señor. Glorifica tu nombre, Padre, y que a través de las distancias, donde quiera que se encuentren mis hermanos, mis amigos, los que nos estén escuchando, que tu presencia esté con ellos y que tu Santo Espíritu ministre a la vida de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos este servicio en tus manos. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a comenzar alabando a nuestro Dios. Decíamos, como dice el salmista, bueno es alabar al Señor. Así que vamos a cantar al Señor, vamos a declarar: Cristo, heme aquí. ¿Cuántos quieren bendecir el nombre del Señor? Vamos a adorarlo. Vamos a proyectar el canto en Facebook y nosotros que estamos aquí vamos a adorar con
con nuestros hermanos del grupo a través de Facebook. Amén. Cristo, heme aquí, hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, heme aquí, hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Oh mi Cristo, déjame pasar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así poder escuchar tu corazón. Oh mi Cristo, déjame besar tus pies y déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así poder escuchar tu corazón, Señor. Dile, Cristo, heme aquí. Cristo, heme aquí, hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, heme aquí, hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así poder escuchar tu corazón. Dile, oh mi Cristo, oh mi Cristo, déjame besar tus pies y déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así poder escuchar tu corazón. Dile al Señor así. Oh, así, Señor, escuchar tu corazón, así poder escuchar tu corazón, así poder escuchar tu corazón. Dile, Señor, yo quiero
Amén, gloria a Dios. Qué bonito poder adorar a nuestro Dios y saber que entrar en su presencia nos hace escuchar su corazón. Amén. Abran su Biblia, hermanos, pueden tomar su lugar dando gloria a Dios. Ahí donde nos acompañen, les voy a animar, abran su Biblia, prendan su Biblia como usted esté acostumbrado. Y vamos a continuar hoy lo que hemos comenzado hace 2 semanas. Yo he puesto por tema este mensaje y la iglesia de los hechos. Hoy vamos a estar cubriendo la parte final de este mensaje que el Señor me dio, me puso en mi corazón que les hablase. Y yo creo que esta palabra debe de traer una bendición muy personal a cada uno de nosotros, puesto que en nuestro corazón está, yo creo que todos tenemos ese mismo deseo de ser bendecidos de parte de Dios. Cada uno de nosotros deseamos siempre caminar en esas bendiciones que Dios ha prometido para nosotros. Amén. Cada uno de nosotros anhelamos disfrutar, y como leíamos en el Salmo, dice el salmista, dice, anunciar por la mañana las misericordias y la bondad del Señor para nosotros. Entonces, nosotros somos una iglesia victoriosa y debemos de entender que a pesar de las circunstancias, si nuestra confianza está en el Señor, somos una iglesia victoriosa. Somos personas que podemos disfrutar de esas bendiciones que Dios nos da. Amén. Entonces vamos a leer en Hechos capítulo 2, vamos a leer versículos 44 al 47 y vamos a continuar. Estos son los versículos que prácticamente componen todo el mensaje de lo que hemos venido hablando de la iglesia de los hechos, para que podamos nosotros disfrutar no solamente de esas bendiciones, y para que nosotros podamos también crecer en nuestra vida, para también poder nosotros realizarnos como pueblo de Dios. Esta es una de las enseñanzas que yo creo que es muy importante para nosotros, sobre todo si la ponemos en práctica, porque podemos aprenderla de memoria, pero el Señor dice que nosotros tenemos que ser más que oidores, tenemos que ser hacedores de la palabra, porque muchos son oidores, y si solamente somos oidores, la palabra entra por un lado y sale por el otro. Pero cuando nos convertimos en hacedores de la palabra, entonces la palabra cobra vida en nosotros. La promesa de Dios se hace una realidad para nosotros. Entonces mire lo que dice Hechos 2, 44 al 47. Lean conmigo en el nombre del Señor. Dice, todos los que habían creído estaban como juntos y tenían como en común todas las cosas, y vendían ¿qué? Sus propiedades y sus bienes, y las repartían a todos según ¿qué? Las necesidades de cada uno. Verso 46 dice, y perseverando unánimes, ¿cuándo? Cada día en el templo, y partiendo el pan, ¿dónde? En las casas, y comían juntos, ¿cómo? Con alegría y sencillez de corazón. Y mire lo que dice verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y mire el resultado de eso. El Señor, dice, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser ¿qué? No nada más los que iban a ser parte de la iglesia, sino los que habían de ser salvos. Una vez escuché a un pastor decir estas palabras que al momento me sonaron un poquito duras, pero entre más conocemos de Dios, esa es una realidad. Dice, no todo el que está en la iglesia es salvo. De hecho, a Jesús en una ocasión se le acercó un hombre y dice la Biblia que llegó este hombre de noche porque tenía miedo que lo vieran o le daba vergüenza que lo vieran, y llegó y le dijo, maestro, sabemos que tú vienes de Dios por las cosas que estás haciendo. Y Jesús rápidamente mirándolo le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Este hombre conocía de Dios, este hombre sabía la palabra, y por eso es que se acercó a Jesús, porque estaba de alguna manera como que ya sintiendo la seguridad que Jesús era ese Mesías que estaban esperando.
Pero Jesús rápidamente pudo ver en él la religiosidad de que iba a la iglesia quizás, de que leía la Biblia quizás, que conocía todas esas cosas. Pero Jesús pudo ver en él la necesidad de ser salvo. Le dijo, necesitas nacer de nuevo. Entonces, esa es una realidad. Por eso dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y yo le doy gracias a Dios porque nosotros que conocemos del Señor y estamos conociendo cada vez más, nos aseguramos en nuestro corazón, en nuestra mente, de que Dios ha tenido misericordia y podemos decir, seguramente somos salvos. Si el Señor nos llamara hoy a su presencia, estamos seguros de que vamos a ir a la eternidad con Cristo. Y ese debe de ser el sentir de cada uno de nosotros. Entonces, por eso el Señor me dijo que le hablara este mensaje, porque nosotros como iglesia tenemos que regresar a los principios de la palabra para entender que para ser una iglesia victoriosa tenemos que imitar lo que la iglesia de Jesús en la iglesia de los Hechos vivía y reflejaba. Amén. Entonces ya habíamos hablado anteriormente sobre las características, las primeras características que mencioné en el capítulo 1 es la obediencia. Yo las voy a resumir rapidito. El Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Y ellos obedecieron, ahí se quedaron. La obediencia es una característica muy importante. Hay gente que podrá saber hacer todo, podrá tener las capacidades que ninguno tiene, pero si no es obediente, la bendición de Dios no va a poder estar allí. Y hablábamos un poco que Saúl, el rey Saúl, por desobediente, perdió su reinado. Porque sí tenía las características, pero no era obediente. Y Dios lo escogió a él como el primer rey. Pero cuando llegó el momento de ponerse a prueba, obedeciendo lo simple que el profeta le dijo, no lo hizo y perdió su reinado. Hablábamos también de la perseverancia. Decíamos que no es el que comienza, no es el que dice yo lo hago, porque en México decimos este dicho, somos llamarada de petate. Y hay gente que empieza algo con tanta emoción, pero no continúa haciéndolo, pierde la emoción de lo que está haciendo, y la misma Biblia nos enseña que la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que es importante entender que para ser bendecidos hay que perseverar. Dice la palabra de Dios que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Amén. Hablábamos también de la unidad, qué interesante, ¿verdad? La unidad hemos dicho que es lo que más es atacado en la iglesia. Podemos tener cualidades, podemos hacer tantas cosas y podemos hacer un equipo muy poderoso. Pero lamentablemente el diablo ha atacado la unidad y aunque tenemos la capacidad de ser poderosos en Cristo como iglesia, no logramos mucho porque no logramos unirnos como iglesia. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, que la iglesia de los Hechos estaba unida, estaba en un mismo sentir. En todo momento pensaban en que el propósito era extender el reino de Dios. Y ese debe ser el propósito nuestro. Amén. Hablábamos del valor que se necesita porque donde quiera que vamos, Dios nos da oportunidades para hablar de Dios. Donde quiera que estemos, Dios nos presenta una oportunidad de decirle a la gente, Cristo te ama. Cristo te quiere bendecir. Sin embargo, somos a veces cobardes porque tememos perder la bendición del trabajo que tenemos, tememos a veces perder la amistad que tenemos, tememos a que nuestra familia nos rechace y nos quedamos callados. Pero la palabra de Dios nos enseña que la iglesia de los Hechos tenía valor. Cuando se presentaba la oportunidad, en el caso de Pedro, Pedro se paró con firmeza y dijo, no. Las cosas son así porque Dios así lo dijo. Y ese valor les llevó a la iglesia a ser una iglesia poderosa. Por eso es que yo me bendice porque yo anhelo que la iglesia Cristo viene, la iglesia de Cristo donde quiera que se reúna. La iglesia que predica de Jesús sea una iglesia poderosa, sea una iglesia victoriosa. Hoy más que nunca se necesita una iglesia con valor. Sobre todo en esta persecución que se levanta, mucha gente, saben hermanos, mucha gente no lo mira como una persecución. Hay gente que piensa, y estoy hablando de creyentes, que piensan que esto es natural y debiéramos nosotros como iglesia dar ejemplo. Oigan lo que dicen, dar ejemplo de esa prudencia.
como pueblo de Dios. Pero no se dan cuenta que debajo de esa prudencia está la persecución de no adorar a Dios como Dios quiere que le adoremos. ¿En qué momento puede una iglesia cerrar la puerta al enfermo? Si Jesús abrazaba a los leprosos, ¿quiénes somos nosotros para decirle a un enfermo, no puedes venir a la iglesia? Por la supuesta precaución de contagio. ¿Sí estoy explicando? Por eso se necesita una iglesia con valor, que se pare firme en la convicción, porque hablábamos de convicción. Hablábamos de la definición, lo que somos. Si soy un hijo de Dios, si yo creo en Cristo, yo me defino a seguir a Cristo y a no dejar que nada me robe de mi enfoque de servirle a Dios. Así que hoy vamos a continuar y vamos a entrar en las últimas características, que entre más estudio este pasaje veo más las características en la iglesia que yo anhelo y oro a Dios que sea una realidad para nosotros como pueblo de Dios, sobre todo en este tiempo presente. Porque hoy más que nunca se necesita una iglesia como la iglesia de los Hechos. Una iglesia que represente a Cristo aquí en la tierra. Una iglesia que verdaderamente la gente mire y diga, esos verdaderamente aman a Dios, sirven a Dios, son testigos de Dios. Entonces hay que pedirle a Dios, hermanos, que nos ayude, no solamente para imitar esta iglesia, sino para vivir una vida que para nosotros personalmente también nos lleve a bendiciones que Dios tiene. Yo quiero bendiciones, yo tengo que ser obediente a Dios. Yo quiero bendiciones, yo tengo que perseverar en mi llamado. Yo quiero bendiciones, yo tengo que tener valor cuando Dios me pone en una situación de riesgo para yo decir que yo soy hijo de Dios. Amén, hermanos. Entonces vamos a continuar la lectura ahí mismo en los Hechos, en el capítulo 2. Vamos a leer ahora del verso 38 y vamos a leer de corrido hasta el versículo 47 otra vez, para de lleno entrar a este último segmento y poder compartir las últimas características que concluyen con este mensaje, con este tema. Amén. Así que versículo 38 dice la palabra de Dios. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es que la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios que llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Hermanos, yo creo que hoy más que nunca la sociedad necesita ser salva. Y por eso Dios nos tiene aquí. Por eso Dios nos ha establecido aquí en la tierra. Y nosotros tenemos que entender que si Dios nos ha llamado, Dios quiere bendecirnos. Si Dios nos tiene aquí, Dios nos va a hacer victoriosos a pesar de las circunstancias. Pero tenemos que entender, nosotros tenemos que apropiarnos de estas características y hacer una realidad de ellas en nuestra vida. Amén. Entonces mire lo que sigue diciendo, verso 41. Así que, ya lo leímos, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántos? Como 3,000 personas. Hace un años atrás yo escuché esto y se me hizo tan cómico. Yo ya lo he dicho varias veces. De qué curiosa es la palabra, pero qué a la vez, qué inspiración y qué... No sé ni cómo decirlo, pero decía este hermano que estaba predicando, decía, qué tremendo cómo somos de necios ahora en el presente. Dice, en este contexto, un mensaje era suficiente para que 3,000 personas se convirtieran. Y ahora se necesitan 3,000 mensajes para que uno se convierta. Y ese que se convierte no se entrega completamente. Entonces, eso es lo que tenemos que ver de esta realidad. Y dice, como 3,000 personas se añadieron aquel día. Verso 42, sigo leyendo.
Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Verso 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas, ¿qué dice? Maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Amén. Así que, hermanos, sigamos viendo la iglesia de los Hechos, seguimos aprendiendo sobre la iglesia de los Hechos y nos damos cuenta que si hemos de ser bendecidos tenemos que mirar aquí como un espejo. Mirarnos aquí como un espejo. Cada día, ¿qué había en la iglesia de los Hechos para llevarlos a esa victoria que Dios les daba? ¿Qué había en ellos? Bueno, lo primero que vamos a ver hoy es la doctrina. Dice que perseveraban todos allí en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es la doctrina? El fundamento. Diga conmigo, fundamento. Es el fundamento, es la enseñanza, son los principios básicos para el crecimiento de un creyente. Para que ese creyente crezca, pero también madure en Cristo Jesús. Y dice que ellos perseveraban. Ya hablábamos de la perseverancia, es necesario que estar diligente en esto. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, la enseñanza que los apóstoles daban era la palabra de Dios. Tanto los apóstoles, dice que perseveraban enseñando la palabra, pero también los creyentes que se habían añadido perseveraban en estudiar la palabra. ¿Sí estoy explicando? No es nada más responsabilidad de ser fiel y perseverar al que enseña, pero también al que ha creído de aprender. Porque de lo contrario la bendición no va a estar para uno u otro. El que deja de perseverar en la enseñanza, pues deja de aprender y deja de crecer. Entonces la iglesia por eso crecía, porque perseveraban en aprender más de Dios y conocer más de Dios. Y entre más conoce uno más de Dios, más seguridad hay para esta vida. ¿Sí estoy explicando, hermanos? Entonces por eso Jesús les dijo en una ocasión, les dijo, escudriñad las escrituras, es decir, sean diligentes en estudiar, porque os parece que en ellas obtendréis la vida eterna. Entonces la doctrina o la enseñanza, el fundamento debe de ser en la iglesia. Esa debe ser una evidencia en nosotros. Cuando nosotros hablamos de Dios, tenemos que estar convencidos, como hablábamos la semana pasada, de que la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Y por eso yo decía en unos mensajes anteriormente, por eso muchos creyentes son engañados, aún en este tiempo. ¿Por qué? Porque su fundamento o la doctrina en su corazón todavía no es fuerte. ¿Pero por qué no es fuerte? Porque no perseveran en ello, no buscan de ello. ¿Sabe que triste y lamentablemente hay personas que su vida está conformada en la enseñanza del domingo? En otras palabras, ese es el único día que abren su Biblia. Ese es el único día que escuchan una enseñanza de Dios. Entonces, después hay un lamento, hay una queja de por qué. ¿Por qué Dios no? ¿O por qué es que el miedo, el pánico se apodera de ellos? Porque la palabra de Dios en su corazón es muy escasa. Porque falta esto, el fundamento. Entonces la iglesia de los Hechos tenía esa doctrina bien arraigada porque perseveraba en ella. Amén, hermanos. Número 2, la evidencia del poder de Dios debe de ser una característica de la iglesia. Dice que había maravillas y señales en ellos. Es interesante, cuando leemos el libro de los Hechos, a partir del capítulo 3, había maravillas y señales en todo el libro. Por eso es que yo digo que las características de la iglesia están en estos dos capítulos, capítulo 1 y capítulo 2, porque a partir del capítulo 3 ya era como la iglesia se expandía
y donde ellos iban había maravillas. La gente se sorprendía, por ejemplo, para dar un ejemplo de maravillas y del poder de Dios. En el capítulo 3, el primer milagro hecho por los discípulos es la sanidad de un cojo. Dice que Pedro y Juan iban al templo porque perseveraban en la iglesia cada día. Dice que iban como costumbre al templo, a la oración, y ahí estaba un cojo en la puerta. Y dice que cuando el cojo estaba en la puerta, levantó la mano para recibir limosna de ellos. Y ya conocemos la historia. Dice que Pedro se le quedó mirando y le dijo, míranos a los ojos. Y él, esperando recibir algo, Pedro le dijo, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Y qué poder de Dios tan grande ahí manifestado, que hizo que la gente se quedara maravillada. La iglesia de Jesús tiene que evidenciar maravillas, tiene que evidenciar el poder de Dios. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, podemos decir que el poder de Dios se sigue manifestando. Quizás no vemos los milagros literalmente así, pero eso no quiere decir que Dios no está obrando. Una persona que pensamos humanamente que nunca va a cambiar, estamos viendo el poder de Dios manifestado cuando esa gente cambia. Cuando esa gente escucha el poder de Dios y se convierte a Cristo. Gente que todo mundo dice, ese nunca va a cambiar. Gente que a veces hasta es catalogada como poseída del diablo. Pero el poder de Dios se manifiesta porque un valiente de la iglesia de Jesús le habló del poder de Dios y del amor de Cristo, y la maravilla de Dios se manifiesta en esa persona. Familias restauradas, esa es una maravilla de parte de Dios. Matrimonios ya deshechos y que después son restaurados, esa es una maravilla, es poder de Dios manifestado. Eso debe de evidenciarse en la iglesia de Jesús. Amén, iglesia. Había esa evidencia en la iglesia de los hechos, las señales, las maravillas. Entonces, número 3, hermanos, había compañerismo. Esto me llama tanto la atención. Dice que había comunión los unos con los otros. Eso habla del compañerismo que se ve en la iglesia del Señor cuando nos reunimos. Porque dice que ellos tenían comunión unos con otros, tenían el partimiento de pan en las casas, y eso es algo que nosotros tenemos que trabajarlo. No es algo que nace natural, es algo que se tiene que trabajar. Hay gente que no le gusta visitarse, hay gente que no le gusta que lo visiten. Pero si nosotros somos la iglesia de los hechos, somos la iglesia de Cristo, tenemos que desarrollar el compañerismo. Acuérdense que la palabra de Dios dice que la bendición de Dios viene cuando el grupo que esté reunido está en unidad, está unánime, en un mismo sentir. Entonces el compañerismo de la iglesia era eso: comían juntos, iban al parque juntos, compartían la comida, donde quiera que se reunían hablaban de yo qué traigo y yo qué llevo, y esa comunión era lo que les bendecía. Nosotros como iglesia, hermanos, Iglesia Cristo viene, tenemos esa bendición de que tenemos actividades donde el compañerismo se deja ver. Pero es algo que debemos de seguir perseverando en ello. Tenemos que buscarlo. Por ejemplo, las reuniones en casa, yo creo que debe de ser una característica más fuerte en nosotros. Buscar tener reuniones en las casas, estudios en las casas, oración en las casas, para que podamos ver la manifestación de Dios y para que la gente mire que somos una iglesia que está bendecida de Dios. Para que la gente quiera decir, yo quiero de eso que esa gente tiene. Recuerdo cuando personas, amigos míos y compañeros, lo que sea, que me conocen desde antes de conocer del Señor, y cuando me conocieron empezar a ir a la iglesia, me preguntaban, ¿qué tanto vas tú a la iglesia? Ya no tienes tiempo para nada, pura iglesia, ¿qué hay allí? Y a veces yo no conocía casi de la palabra, yo solo les decía, pues si quieres ver, vamos, te invito. Ya cuando tú veas vas a poder decir qué hay en la iglesia. Pero porque el compañerismo, hermanos, eso es de bendición para la gente. Hay tanta gente que no tiene amigos, que aún la familia no los añade en sus reuniones y se sienten solos.
Pero cuando miran en la iglesia del Señor ese compañerismo, después están testificando y dicen, Dios me dio una familia. Y qué bonito, hermanos, que nosotros como iglesia podamos ser esa familia para alguien que no tiene familia. Eso debe de ser una característica en nosotros muy evidente. Amén. Y sobre todo eso de repartir entre nosotros según la necesidad. Dice que ellos, bueno, ya para ampliar eso está el cuarto punto que quiero hablar, es el desprendimiento de lo material. Hay una palabra clave que se dice altruismo. Altruismo es lo contrario al materialismo. Porque dice la palabra de Dios, dice que vendían sus propiedades, todo lo que tenían lo vendían. Y la enseñanza no es esa para nosotros. Quiero explicar claramente. Lo que la enseñanza está dándonos allí es de que había un desprendimiento de lo material, o sea, no tenían ese afán por lo material, no le daban prioridad a lo material. Jesús enseñó en la parábola del sembrador, si se acuerdan de esa parábola, y enseña que la semilla cayó junto al camino, luego junto a las piedras y junto a los espinos, y después empezó a explicar esa parábola. Y yo estaba leyendo esa parábola y por ejemplo dice en el versículo 22, lo voy a leer rápidamente, dice en Mateo 13:22, dice, el que fue sembrado entre espinos, pongan atención en eso, porque eso está bonito lo que dice aquí. Dice, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, ¿saben cuál es el afán de este siglo? Es la necesidad de lo básico, pagar la renta, pagar los biles, comprar el alimento, mantener lo necesario. Ese es el afán. No está hablando de el amor, porque ahorita dice otra parte. Dice el afán de este siglo, y luego dice y el engaño de las riquezas. O sea, son dos cosas separadas. Nosotros como personas todos los días tenemos que cubrir nuestras necesidades básicas, ¿cierto? Tenemos que trabajar los varones para pagar la renta. Tenemos que trabajar para pagar los biles, para mantener el sostén de nuestros hijos, todo esto. Ese es el afán. Entonces Jesús dice que los espinos vienen a ser como el afán si no tenemos cuidado. Por eso llega el momento cuando la gente trabaja horas extras y más horas y más horas. ¿Por qué? Porque sus necesidades básicas empiezan a convertir en un afán descontrolado. Y dice que esa es la semilla que cayó junto entre espinos, perdón. Pero luego dice el engaño de las riquezas, en otras palabras, el amor a lo material. Yo he dado este testimonio y cabe aquí otra vez porque es una realidad para muchos y esta palabra es para nosotros que hemos conocido del Señor. Que si hemos de ser bendecidos tenemos que tener un corazón desprendido de lo material. Eso no quiere decir que no es bueno que tengas, no quiere decir eso. Si Dios te bendice, gloria a Dios. Pero quiere decir que tienes que tener un desprendimiento de ello cuando miras una necesidad que tú podrías ser de mucha bendición para esa necesidad. ¿Estoy explicando? Entonces dice que el testimonio que les estaba mencionando, este era un conocido amigo mío. Me decía, ayúdame a orar para que Dios me bendiga con una camioneta del año. Yo quiero una camioneta del año. Y recuerdo que orábamos para que Dios lo bendijera. Y Dios lo bendijo efectivamente. ¿Por qué? Porque el Señor bendice. ¿Cuántos creen que Dios nos bendice? Él bendice. Si tú clamas al Señor y crees en tu corazón, Dios bendice. Pero dice, es importante que el engaño de la riqueza no ahogue en ti la palabra. Este hermano tuvo su camioneta, fue tanto su amor a lo material, se enamoró tanto de la bendición que se empezó a olvidar del que lo bendijo. Y ese es el peligro. Este hermano recuerdo que llegaba a estacionamientos como aquí afuera y se estacionaba cruzado en dos estacionamientos.
para que no se le acercaran a su camioneta, para que no se la tocaran, para que no se la ensuciaran, para que no se la fueran a rayar. ¿Por qué? Porque ya la camioneta era más valiosa que el que le había bendecido con esa camioneta. ¿Sí estoy explicando? Entonces el Señor aquí nos muestra que la iglesia de los Hechos era una iglesia que no tenía, porque dice, tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, no era que se negaban a tener, no, sino que lo hacían con el propósito de bendecir a los que no tenían. Entonces yo no quiero, estoy deteniendo un poco aquí porque quiero quedar claro en esto. La palabra no nos enseña aquí de que Dios está en contra de que tengas. No, Dios te quiere bendecir. Dios te va a bendecir. Y entre más das, Dios más te da. Por eso dice el Señor, da y se te dará. Y por eso el Señor nos enseña la parábola de los talentos. A uno le dio 5, a uno le dio 3 y a uno 1. ¿Por qué? Porque no todos tienen la misma capacidad, pero a Dios nos bendice a todos. Entonces los que tienen, si su corazón se desprende de lo material cuando miran la necesidad, va a ser muy deliberado a bendecir. ¿Por qué? Porque es desprendido de lo material. Porque va a entender que lo material va y viene. Y sobre todo en el caso nuestro como hijos de Dios, lo material Dios no lo da, Dios no lo bendice. Amén. Entonces esa era una característica que va junto con el compañerismo. Dice, tenían en común todas las cosas. Otra característica que no la tengo aquí como punto, pero la voy a añadir rápidamente, es el de la solidaridad. Porque cuando dice que tenían en común todas las cosas, nadie se creía superior a nadie. Nadie. Los que tenían propiedades las vendían para darles a los que no tenían. En otras palabras, querían que todos se sintieran en un nivel social igual. Y yo creo, hermanos, que esto es una enseñanza muy grande para la iglesia hoy en día. Habemos personas que Dios nos ha dado la bendición de no carecer. Pero también en la misma iglesia Dios nos ha dado la oportunidad, digo yo, de mirar personas, hermanos nuestros, que carecen. Y no es que Dios les ame menos, no es que Dios los ha abandonado, no es que no tienen fe, es que esa es la realidad de la vida. Pero Dios nos da la bendición para que los que no carecemos podamos bendecir a los que carecen. Y los que Dios les ha bendecido con riqueza se desprendan de lo que tienen de una manera liberada para dar y para ser de bendición. ¿Sí estoy explicando? Eso es lo que se evidenciaba en la iglesia de los Hechos. La gente tenía en común todas las cosas. Y qué interesante, hermanos, que en una ocasión, porque todo comienza aquí en el corazón. La palabra de Dios dice que del corazón mana la vida. En una ocasión un joven se le acerca a Jesús y le dijo, maestro, ¿qué debo hacer para recibir la vida eterna? Y le dijo, ¿los mandamientos los conoces? Amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo, y todo eso le empieza a decir los mandamientos, y le dice, eso los he guardado desde mi juventud. Le dice, ok, qué bueno. Dice, entonces, y aquí viene la clave, le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y vas a hacer tesoros en el cielo. Y clarito dice allí, dice, y esto lo dijo porque era muy rico. Y obviamente porque el Señor, que conoce el corazón, sabía que este rico, su corazón estaba apegado a lo material. Porque más adelante dice, donde quiera que está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces cuando el joven le dijo, queriéndose justificar, yo esos mandamientos los he guardado desde mi juventud, le dijo, qué bien, solamente una cosa te falta, vende todo. O sea, despréndete de lo que amas y vas a hacer tesoros en el cielo. ¿Cuántos quieren tesoros en el cielo? Hermanos, yo sé que
literalmente aquí, a todos los que me están mirando o me están escuchando, ustedes que están aquí, hermanos, yo sé que todos podemos decir, yo no soy rico, yo no tengo abundancia, pero en un momento de necesidad de alguien sí tienes algo que compartir. Y si tu corazón no está arraigado a lo material, tú lo vas a soltar, decir, esto le sirve a fulano, a sutano que está en necesidad, y eso va a acarrear una bendición automáticamente para ti también. Entonces, eso debe de evidenciarse en nosotros como una iglesia de Dios. Amén, iglesia. He escuchado de una iglesia grande, se llama River Church. Está en Anaheim, cerquita de Disneylandia. Pastoreada por un pastor, Dante Gebel. Y yo no sé si han escuchado de ella, pero este pastor en el comienzo de la pandemia, y a mí me impactó esto. Y me llevó a sentir culpa de alguna manera, porque ahora que estoy hablando de esto, me doy cuenta que todos tenemos algo que dar. Pero él fue movido por el Señor a dar en este tiempo de crisis, y comenzaron un ministerio de ir a las casas y llevarles despensa, darles comida, darles lo necesario. Y realmente la palabra de Dios se cumple. Este hombre lo hizo en fe, sabiendo lo que el Señor Jesús dijo cuando alimentó a los 5,000. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, ya es tarde, es mucha la gente y necesitan comer. Y el Señor les dijo, pues denle de comer ustedes. Dice, no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Y dice que el Señor multiplicó, usted conoce la historia, multiplicó esos panes y esos peces y comió toda la multitud, y se recogieron 12 cestas de comida. Entonces lo hizo en esa fe y dice que Dios lo ha bendecido. Y sí, él da testimonio que Dios lo ha bendecido como nunca. Como nunca. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que en nosotros como iglesia debe de haber un desprendimiento de lo material. No somos ricos, pero da y se te dará, dice el Señor. Algo Dios ha puesto en tu mano, en mi mano, para ser de bendición para alguien que no tiene. Y esa era la evidencia de la iglesia de los Hechos. Amén. Otra evidencia era la adoración. Dice que alababan a Dios con alegría. ¿Sabe que el Salmo 100, versículo 4 y 5 dice estas palabras? Hablando el salmista, dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. ¿Cuántos creen que Jehová es bueno? Amén. Porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. La iglesia de los Hechos alababa a Dios porque ellos sabían y habían entendido que Dios es bueno. Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Sabe lo irónico de la vida? Es que la iglesia en el tiempo presente no le da la importancia, oiga lo que voy a decir, y esto lo digo con mucha seriedad y con mucha reverencia a Dios. La iglesia sería más bendecida si le diera la importancia de llegar a tiempo. Porque la iglesia, ¿cómo comienza la iglesia? Con alabanza. Y la alabanza no es que el pastor esté quedando bien con los demás, no, es algo directamente a Dios. La adoración es a Dios. O sea, ese es el momento cuando yo llego a la casa del Señor a rendirme a Él por lo que Él es. Todo lo demás ya es lo que nosotros hacemos para nosotros. El mensaje de la palabra se comparte después de adorar a Dios, de ministrar a Dios. Por eso dijo el salmista, entrad por sus puertas con acción de gracias, porque Dios es bueno. Entonces, en el tiempo presente, eso es algo con lo que todas las iglesias lidiamos. Todas. ¿Por qué? Porque no podemos vencer esa realidad. Y yo creo que esa es una barrera espiritual que el diablo ha puesto para impedir que la bendición se derrame sobre su pueblo. ¿Por qué? Porque la bendición es derramada a través de la alabanza. Dios habita en medio de la alabanza, dice el Señor. ¿Sí estoy explicando? Entonces la adoración era una característica en la iglesia y debe de ser
una característica en nosotros. Cuando venimos, entremos con acción de gracias, entremos con alabanzas, entremos declarando la grandeza de Dios. Amén. Y la última era, hermanos, que era una iglesia agradable. Mire cómo dice que tenían favor con todo el pueblo. ¿Sabe que no hay nada más triste que conocer a alguien que dice que es cristiano y que le caiga mal a la gente? ¿Conocen a alguien así? ¿Conocen a alguien así? Que de repente dice, ese va a la iglesia. ¿Y por qué es como es tan enojón, tan envidioso, tan peleonero, tan arrogante? Todo lo negativo lo tienen ellos, pero son cristianos. Dice que la iglesia de los Hechos dice que tenían favor con todo el pueblo, eran agradables, caían bien. Cuando tú eres agradable, cuando yo soy agradable, Dios te bendice, Dios nos bendice. Mire, David, cuando todavía no era nada, él era pastor de ovejas, y cuando Saúl era el rey, el criado de Saúl le dijo, tú necesitas traer a alguien para que te toque. Y le mandaron traer a David, y le tocó, y dice que el espíritu que perturbaba a Saúl lo dejaba cuando David tocaba. Y dice la palabra de Dios que Saúl mandó a decirle al papá de David, mándame a tu hijo, porque halló gracia delante de mí. En otras palabras, es agradable, me cae bien David, mándamelo. Claro, después ya lo quería matar por envidia, pero lo que quiero decir es que David tenía un carácter agradable. La iglesia debe de ser una iglesia agradable. José, el soñador, dice que halló gracia en los ojos de Potifar, su amo. Y por eso es que le dejó que le cuidara todo. Era agradable su carácter. ¿Cómo somos nosotros cuando trabajamos? ¿Cómo somos cuando estamos con la gente? ¿Somos muy creídos o somos agradables? Porque sabe que muchas veces nos confundimos la santidad, la pureza, el temor a Dios con la religiosidad. Y actuamos como que somos mejores que los demás. Y nos hacemos repelentes a la gente. La gente dice, no, ya no digas nada porque ahí viene el santo. Y eso es lo que no tenía la iglesia. La iglesia era agradable, caía bien. O sea, hay momentos que caes tan bien que ni tienes que hablar de Dios, simplemente tu carácter ya está hablando de Dios. Dice, esta persona está llena de Dios, mira qué agradable es, cómo cae bien, sus palabras me alientan, sus palabras me edifican. ¿Por qué? Porque somos agradables. Amén, iglesia. Y eso es lo que bendecía la iglesia de los Hechos. Tenían favor con todo el pueblo y Dios añadía cada día a los que habían de ser santos. Pero esto no pasa en nuestra vida, hermanos, a no ser que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Por eso Jesús les dijo en el capítulo 1, no se vayan, dice, y van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Es a través del Espíritu Santo en nuestras vidas que nosotros podemos evidenciar estas características. La iglesia necesita el Espíritu de Dios para evidenciar estas características. Amén. Así que vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos ayude. Quiero animarle a que cierre sus ojos y que cada uno de nosotros pues entremos en la presencia de Dios en este momento pidiéndole al Señor su bendición. Yo no sé cómo nos sentimos a la luz de esta palabra, pero es importante entender que Dios quiere que en ti haya el conocimiento de su palabra para que tú puedas estar firme, para que tú puedas ser bendecido, porque el conocimiento de su palabra, el fundamento de Dios en tu vida, te va a llevar a ser una persona firme en el Señor. Que tú des evidencia del poder de Dios, que a pesar de que no conozcan muchas escrituras de memoria, puedas decirle a la gente de Cristo y la gente sea convencida, porque el poder de Dios está en ti. Que tú puedas convivir con cualquier persona
porque el Espíritu Santo está en ti. Y que tú puedas encontrar en toda la gente esa gracia, porque el Espíritu de Dios está en ti. Que tú puedas desprenderte de lo mucho o lo poco que tengas, sabiendo que Dios te lo dio, Él te lo proveyó y Él te lo puede volver a suplir, porque para eso te lo dio. Y que tú puedas en todo momento, donde quiera que vayas, ser un adorador, una persona que canta, que alaba, porque está agradecida. Padre, en el nombre de Jesús, a nosotros que estamos aquí presentes delante de ti, a mis hermanos y amigos que nos están mirando, nos están escuchando, te pido que nos ayudes, que nos bendigas, que seamos esa iglesia poderosa, Señor, que seamos esa iglesia, mi Dios, que transmite tu verdad y tu palabra. Donde quiera que estemos, Señor, seamos la iglesia que tú quieres que seamos. Que la gente mire a nosotros y pueda ver tu luz. Que la gente mire y venga a nosotros y pueda experimentar tu presencia. Padre, que seamos, Señor, ese vaso útil en tus manos. Señor, en el nombre de Jesús. Y si tú necesitas a Cristo, tú que me estés mirando, me estés escuchando, yo quiero animarte que le digas: Señor, yo entrego mi vida a ti, Señor. Te pido perdón por mis pecados. Te pido, Señor, que me limpies. Te pido que me recibas como tu hijo y te recibo en mi vida, en mi corazón. Padre, en el nombre de Jesús, soy tu hijo porque yo sé que tú moriste en la cruz por mis pecados. Te recibo en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias. Amén. Amén. Gloria a ti, Jesús.